Buenos días. En primer lugar, agradecer que un sábado por la mañana estéis ahí, aunque no nos veamos directamente. Esto es así y esperemos que dure lo menos posible. Y voy a comenzar con mi ponencia directamente. Como veis, se trata sobre la importancia de la captura de fracturas, el riesgo inminente de fractura y el papel de las FLS en este sentido. Mi conflicto de intereses con respecto a la osteoporosis, y esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Vamos a definir el alto riesgo de fractura, vamos a hablar de riesgo inminente de fractura y por último haremos algunas reseñas sobre las unidades de coordinación de fracturas o FLS. En primer lugar, aquí tenéis la pirámide muy conocida del riesgo de fractura, en el cual vemos que hay un apartado que está plenamente señalado, como un triángulo rojo, que son los pacientes que tienen un alto riesgo de fractura o ya han tenido o tienen una fractura reciente. Va a ser importante porque este grupo de pacientes son los que desde luego tenemos que detectar y desde luego tenemos que tratar una vez detectados. Por lo tanto, veis que habrá pacientes en los que haremos una prevención primaria y en los pacientes que hayan tenido ya una fractura previa o que tengan una fractura reciente será el momento de realizar una prevención secundaria. Y eso tiene importancia porque invertir en esta parte de la pirámide de los pacientes que han tenido fractura, con solamente evaluar al 16% de la población, estamos ya detectando al 50% de las fracturas de cadera. En cambio, necesitaríamos una evaluación de una gran cantidad de pacientes para detectar el otro 50% de las fracturas. Por lo tanto, este es un primer plano para poder empezar. Porque sabemos que una cosa muy importante que no debemos de olvidar, una fractura previa aumenta el riesgo, duplica el riesgo de presentar una nueva fractura. Y eso es con independencia del resultado de la densitometría ósea. Como vemos en esta tabla, el riesgo relativo de una fractura después de haber padecido una fractura previa no cambia tanto si tenemos el resultado de la densitometría o si no lo tenemos. De hecho, la densitometría en esta situación explicaría solamente el 8% de ese incremento del riesgo de fractura. Y además, clasificar solo por resultado de densitometría nos quedarían fuera todos los que son las fracturas, por ejemplo, las vertebrales silentes. Y esto es cerca del 30%. Cerca de un 13% la densitometría sería normal en pacientes que tienen una fractura vertebral silente y con osteopenia cerca de un 20%. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. En este diagrama es muy conocido, el de la cascada de fracturas. Sabemos que un paciente que presente una fractura vertebral tiene un alto riesgo de tener una siguiente fractura vertebral y así sucesivamente. Cuantas más fracturas, más riesgo. Y por contra, algo que no tiene una muy buena explicación, hay muchos pacientes con osteoporosis, con distintos tipos, con fractura incluso de fragilidad, gran parte de ellos que no reciben tratamiento. Por tanto, vamos a entrar ya a lo que es definición de alto riesgo de fractura y en primer lugar esto queda plenamente establecido en las recientes recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología acerca de la osteoporosis, en el cual se queda claro que se recomienda la utilización de la herramienta FRAX, el índice de fractura o el riesgo de fractura en los próximos 10 años en pacientes para evaluar el riesgo de fractura en pacientes con y sin densitometría, porque se recomienda clasificar como alto riesgo de fractura cuando el riesgo cuantificado por esta herramienta FRAX a nivel de lo que es fractura de cadera sea igual o mayor de 3% y en los pacientes con fractura FRAX para fractura mayor, si no tenemos densitometría, el umbral sería al menos el 10% de riesgo de fractura y con densitometría bajaríamos hasta un 7,5% del riesgo de fractura. También hay que tener en cuenta que no todos los factores de riesgo puntúan por igual en este riesgo de fractura. Aquí tenéis los factores de riesgo alto, de riesgo relativo alto, mayor de 2, de fractura, en el cual tenemos en primer lugar la edad mayor de 65 años, el bajo peso, el antecedente de una fractura en edad adulta por fragilidad, el antecedente de fractura de fémur materno o paterno, el uso de corticoides más de 3 meses y 2 o más caídas. Y riesgo moderado se considera los que están ahí puestos: tabaco, alcohol, la menopausia precoz, el hipogonadismo en el varón, enfermedades y fármacos que pueden reducir la densitometría y por tanto aumentar el riesgo de fracturas, y algo que no debemos de olvidar, lo que esté relacionado con el aumento de caídas en nuestros pacientes, que puede ser importante a la hora de sufrir una fractura.
Una vez que ya tenemos claro lo que es el riesgo alto de padecer una fractura, vamos a entrar en algo que me parece muy interesante y muy actual, y es un concepto nuevo que es de mayor importancia, y es el riesgo inminente de fractura. En este estudio realizado por Canis y su grupo, intentan entrar en este tema. Utilizaron un registro de residentes de Reykjavik, veis que mucha gente, cerca de 19.000 personas, que al inicio del estudio pues, tenían cerca de 53 años y que la mitad de ellos eran mujeres, y los siguieron durante un seguimiento medio de 27 años hasta el fallecimiento, la emigración o hasta diciembre del 2012. Y vemos que los pacientes que habían tenido una fractura previa, la fractura centinela, ya fuera de cadera, vertebral, radiodistal o húmero, vemos que hay cerca de 8.000 pacientes que tienen esta situación. El riesgo de refractura es de un 35% en cadera, es superior en el resto de las fracturas por fragilidad, y en cambio, como es sabido, la tasa de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera es superior a ellos. Algo importante es también el saber cuándo. El riesgo de fractura en los pacientes con una fractura previa no es igual a lo largo del tiempo. Es mayor en edades más jóvenes, va disminuyendo con la edad, y es muy importante tener en cuenta que es mayor inmediatamente después de la fractura. Y lo vemos aquí claramente. Vemos que a lo largo de estos 10 años, los pacientes que no tenían una fractura previa, aunque va aumentando el riesgo, es muy inferior al riesgo que padecen los pacientes que ya han tenido una fractura previa. Y como veis, especialmente en los 2 primeros años, vemos que es mucho mayor. Luego se va estabilizando. Y este periodo de 2 años es el que se denomina riesgo inminente de fractura. Es el periodo donde va a haber mayor riesgo y precozmente de sufrir una nueva fractura los pacientes que ya han tenido una previa. Y además, este riesgo siempre va a ser superior en los pacientes que ya han tenido una fractura previa con los pacientes que no la han tenido. Riesgo de inminente de fractura 2 años después de la primera fractura. Este riesgo, por ejemplo, es inminente, este riesgo es máximo en pacientes de 60 a 70 años con una fractura vertebral reciente. Vemos en el diagrama de la izquierda que todas las localizaciones en esos 2 primeros años están aumentados, especialmente en la columna lumbar, pero también el resto. Y en la tabla de al lado se ve que claramente los números son superiores, independientemente de si son mujeres o hombres, a nivel de la columna con respecto, por ejemplo, en este caso, a nivel de la cadera. Luego, mayor a nivel vertebral, y esos 2 años son claves para detectar a los pacientes y tratarlos precozmente. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con el riesgo de muerte. Aquí vemos que se multiplica por 2 y hasta 3 veces, tanto en varones como en mujeres en cadera, y de 1,5 a 2, dependiendo a nivel vertebral. La mortalidad no parece que esté relacionada con las fracturas de radiodistal o de húmero, y por supuesto todo esto va a incidir en una pérdida de calidad de vida, especialmente en estos pacientes. Otro concepto interesante a tener en cuenta, que también lo introduce Canis, es que todos sabemos que el FRAX, que tiene mucho interés, hay cosas que no las tiene en cuenta, como por ejemplo el número de fracturas o si la fractura ha sido reciente. Y esto es lo que ha llevado al grupo de Canis a investigar esta situación, y vemos que el riesgo de haber tenido una fractura reciente es mayor, como decíamos antes también, que haber tenido una previa. Y esto lo hicieron revisando también al registro de residentes de Reykjavik que hemos comentado antes, y vieron que, y sacaron, dependiendo de cada decenio y de si es una fractura vertebral o fractura de cadera, el ajuste que habría que hacer en estos pacientes que han tenido una fractura previa, tanto como decíamos a nivel de fractura vertebral como fractura de cadera. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es una mujer de 70 años que ha tenido una fractura y no presenta ningún otro factor de riesgo FRAX. Y vemos que el riesgo de fractura FRAX en fractura mayor es del 11% y de 4,3% en fractura de cadera. Si la paciente hubiera tenido una fractura vertebral reciente, multiplicaríamos
1,5 para las fracturas mayores y 1,4 en la fractura de cadera. Y lo que era 11 ahora es 16 y lo que era en cadera 4 ahora es 6. Pero si lo que ha tenido es una fractura de cadera reciente, aquí veis el ajuste que habría que hacer y vemos que especialmente en la cadera casi se ha duplicado. Esto nos va a servir probablemente en este caso que el paciente ya parte de un alto riesgo, va a ser menos interesante, pero en otros podemos pasar de un paciente que no tiene un alto riesgo a tener un alto riesgo ajustando, como hemos dicho, por FRAX. Por tanto, la utilidad del ajuste de FRAX en pacientes con una fractura reciente va a ser útil o puede ser útil para identificar pacientes con muy alto riesgo de fractura que pueden beneficiarse, por ejemplo, de un tratamiento anabólico de inicio. Además, puede servir para mejorar también modelos económicos por países o por regiones que incorporen el riesgo inminente de fractura. Y por último, me gustaría hablar de las FLS o las unidades de coordinación de fracturas. Hemos dicho antes de que, asombrosamente, un gran número o un gran porcentaje de pacientes con osteoporosis y que tienen incluso fracturas no reciben tratamiento. Cerca de un 80% de los pacientes con fractura por fragilidad no lo reciben y muchos de los pacientes que reciben corticoides tampoco. De alguna manera son fracturas invisibles, no se tienen en cuenta, no se investigan y, por supuesto, lo peor, no se tratan. Y vemos aquí, por ejemplo, algo que es muy gráfico a nivel de lo que ocurre con el infradiagnóstico en muchas ocasiones de una fractura vertebral en los pacientes que están hospitalizados. En el diagrama de la izquierda vemos que se identificaron en este grupo de pacientes, de 900 y pico de pacientes hospitalizados, eran mujeres, con una placa lateral de tórax y que los radiólogos habían detectado 132 fracturas vertebrales. Curiosamente, solamente la mitad se reportaron en el informe radiológico y de esa mitad, solamente un tercio acabó señalándose en el informe de alta y solamente pues cerca de un 25% de los que habían tenido una fractura recibieron un tratamiento correcto dirigido contra la osteoporosis. Y esto pasaba igual en un estudio que se realizó en pacientes mayores en los cuales se había hecho también radiología, no eran ambulatorios. Se identificaron 72 fracturas, solamente se notificaron en el informe cerca algo más de la mitad y solamente 18, 25%, 30% recibieron tratamiento. Esto es algo que se puede mejorar hablando con radiología y transmitiéndoles la importancia de lo que es el señalar la fractura, porque si no lo pones en el informe o el informe de alta no aparece, su médico de cabecera tampoco va a saber, con lo cual de nuevo sería una fractura indivisible. Es por ello que en el 2012 la IOF lanzó una campaña universal, la campaña llamada Captura la fractura, Capture the Fracture, y para justo reducir esta situación, reducir, por supuesto, la incidencia de fracturas a nivel mundial, especialmente a nivel de la prevención secundaria, en este grupo de pacientes que ya han sufrido una fractura. Mediante este esquema, yo diría, antes de evaluar, capturar, detectar, evaluar, tratar y controlar. Este sería un poco el esquema. El método, ellos aportan un método de atención a estos pacientes que han tenido una fractura, atención post-fractura, con un modelo de coordinación y de ahí nace el concepto de unidades de fractura, FLS, que realmente es una coordinación entre servicios como vamos a comentar. ¿Qué es realmente? Es un modelo protocolizado, asistencial, multidisciplinar para garantizar, en primer lugar, identificar a los pacientes que han tenido una fractura que están en riesgo, como hemos dicho, sobre todo en esos primeros años, de tener una nueva fractura, evaluar el riesgo de estos pacientes, intentar en cuanto antes iniciar el tratamiento más adecuado y también mejorar el cumplimiento terapéutico, que es un dato que sabemos que tenemos problemas en los pacientes con osteoporosis. Y todo ello promoviendo la comunicación entre servicios, proporcionando una manera de funcionar, de atender a estos pacientes que han tenido ya una fractura para conseguir el mayor porcentaje de pacientes que reciben el tratamiento adecuado. En esa pirámide que comentábamos al principio, tenemos una oportunidad, especialmente en esta prevención secundaria, es donde la FLS va a incidir.
En esos pacientes, como decimos constantemente, de fractura previa y también, por supuesto, en los que tienen una nueva fractura que vamos a intentar actuar para evitar esa segunda fractura, que esa primera fractura sea su última fractura. Sin olvidarnos la prevención primaria adecuada, pero en el caso de la FLS, este sería la diana terapéutica, la diana de pacientes que debemos de actuar. Porque lo que la FLS a lo largo de estos años, de casi 10 años de funcionamiento, lo que ha demostrado en numerosos estudios es que es capaz de disminuir la mortalidad, aumentar la supervivencia en los pacientes, tanto a nivel de los pacientes que sufren fractura de cadera como los que sufren fracturas mayores, es decir, no en cadera. Hasta un 35% hay datos de disminución de la mortalidad en los pacientes atendidos en una unidad de coordinación de fracturas. Y también se ha demostrado su incidencia a nivel de la tasa de refractura, que es menor. En este estudio podéis ver que los pacientes que han sido atendidos en una FLS, con independencia de la edad, mayores o menores de 70 años, hay una verdadera reducción de la tasa de refracturas en estos pacientes atendidos por unidades de FLS. Este es el mapa a nivel mundial de todas las unidades de fractura que están en marcha ahora mismo. Es un mapa actualizado hasta hace muy poco, del 2021. Veis que en Europa hay una enorme cantidad de unidades FLS. Vemos las azules son las que están ahora pendientes de acreditación, que han mandado todos los datos para que se acredite y se reevalúe si son merecedoras de esa acreditación. Y abajo veis lo que es España, fundamentalmente nuestro medio, la Comunidad Valenciana, donde la verdad es que hay un número relevante de FLS y veis que hay 3 azules, 3 que están en periodo de evaluación y una cosa curiosa y que está bien pensada, y es que esa acreditación no es blanco o negro, o sí o no estás acreditado, sino que hay niveles de acreditación, nivel medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, y además no solamente global, sino en cada apartado. Hay una serie de apartados, es tu actuación a nivel de fractura vertebral, de fractura de cadera, de los pacientes ingresados en el hospital o de los pacientes en seguimiento ambulatorio. Nosotros tenemos la suerte de que desde 2016 nos acreditamos, estamos a punto de hacer una reevaluación porque hemos mejorado nuestra atención. Pero no sé yo cuántas de ellas realmente participan reumatólogos y os animo a mejora enormemente la asistencia de estos pacientes. Es duro, no es fácil, se puede hacer solamente de un apartado, con lo cual dices, oye, yo solamente me interesa la cadera o solamente me interesa el paciente ambulatorio y se puede uno acreditar para una situación. Por lo tanto, al final lo que queremos es detectar tempranamente a los pacientes con una fractura, tratarlos lo antes posible de la forma correcta y prevenir que no tengan una segunda fractura. También nos va a ayudar a mejorar el compromiso y a dar información de que participe no solamente los grupos de especialistas, atención primaria, que es fundamental el que esté incluida en la FLS. Nosotros en nuestro caso, no solamente los médicos de atención primaria, sino radiología está metida y recientemente por fin hemos conseguido que traumatología participe con nosotros en el manejo de estos pacientes. Y bueno, la verdad es que hay datos muy interesantes de reducción de mortalidad, de mejoría del pronóstico de estos pacientes, de uso de fármacos y de una atención realmente mejor que la que teníamos antes de que no éramos FLS. Os animo a que intentéis en vuestro medio, o por lo menos que le deis una vuelta para ver si podéis introduciros en este campo que, como os digo, da muchas alegrías. Y ya para finalizar, como comentarios finales, pues podríamos decir que los pacientes con una fractura por fragilidad tienen un riesgo elevado de nuevas fracturas, que esto va a afectar a su calidad de vida y además va aparejado una mayor mortalidad. Una fractura reciente supone un riesgo inminente de fractura, especialmente en los siguientes años, pero que va a continuar en los siguientes también, especialmente elevado en las personas, en las mujeres mayores de 60 años con fractura vertebral reciente.
Recordar que el FRAX infraestima el riesgo de fractura en estos pacientes con fractura reciente porque no tiene en cuenta una serie de características, como hemos comentado antes, y el realizar el ajuste puede mejorar la identificación de pacientes con muy alto riesgo de fractura, en este caso. Y finalmente, la creación y desarrollo de unidades FLS mejora sin ninguna duda el diagnóstico y el tratamiento precoz de estos pacientes y, por supuesto, el pronóstico de los pacientes con fractura por fragilidad. Muchas gracias y ahora espero contestar las preguntas que queráis realizar. Muchas gracias.